Revolución de conciencia. Buenos días, buenas tardes a todos aquellos que me escuchan, que me oigan, que han tenido la amabilidad y la paciencia de permitirme que llegue yo a sus hogares, a sus centros de estudio, de trabajo o de entretenimiento, donde ustedes se encuentran. Gracias a ustedes, una vez más, por permitirme que yo le haga partícipe de estos conocimientos que he albergado yo a través de los años, en mis estudios y en mi lucha y convivencia en otros países. Que hay veces eso es lo que da un poco de diferencia, porque la trayectoria de uno, en realidad, es lo que marca el punto o el grado de conciencia que pueda tener una persona. No voy a decir que yo soy uno de los más concienzudos que hay, yo no digo eso. Pero sí, esa trayectoria hace de que uno pues se vaya alimentando de todas estas experiencias vividas. Y una de las cosas que yo aprendí en mi larga lucha, y es que en realidad el verdadero revolucionario o aquel que quiera transformar o que quiera hacer cambiar a un país, una nación, o que quiera cambiar algo, no puede acomodarse. Porque cuando uno se acomoda, automáticamente ya deja de luchar. Ya. Yo le estaba hablando los otros días a mi esposa que yo tenía experiencia de que cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo nunca había tenido un automóvil en Cuba. Eso era casi, podemos decir, tan difícil como casi llegar a ser imposible tener un automóvil nuevo. Porque sabemos que en Cuba los automóviles que corren son bien viejos. Pude haber comprado uno de esos viejos. Pude, porque estaban baratos, pero el problema es que estaban baratos porque no había gasolina en aquella época. El gobierno te daba nada más que 20 litros de gasolina al mes. Imagínese usted. Yo tuve la oportunidad de haber comprado un Buick que me vendían, un Buick bellísimo de los años 50 y pico, Buick negro, pero de 8 cilindros. Aquello era un tanque de guerra, era una cosa bella, estaba bien cuidadito, negro, estaba lindo. Pero imagínense 20 litros de gasolina. Si ese carro nada más que para prenderlo, solamente como dice uno de la prendida, se llevaba 1 litro, 20 litros, aquello no caminaba, imagínense usted, y más esos carros con el peso que tenía. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, estaba joven yo, tenía 25 años tenía yo cuando llegué a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos y adquiero mi primer carro, mi primer automóvil. Estaba yo lo más contento. Era un carro pequeño, era un Primo Duster, de 2 puertas, deportivo. Era los carros que se usaban en aquellos tiempos que eran parecidos a los Ford deportivos que le llamaban el Ford, ese Ford que era bien famoso, sí, era un Ford que usaban unos carros bien famosos, era como tenían un caballo, tenían un era un Ford, no, era un Ford Tauro, algo de eso, estaba el Tauro, el Taurino que le llamaban. Eran unos carros con unos, pero este era un carro chiquito, era como de 6 cilindros. Era un carro bastante, era de 6 cilindros, yo creo, 4 o 6 cilindros, era un carrito pequeño. Yo estaba lo más cómodo.
pero al año y pico, casi 2 años de estar ahí, tuve un accidente, una señora se llevó una señal de par y me lo desbarató todo. Y allá, como existe esto, la demanda, los seguros, pues con un abogado de amistad que tenía, pues pude comprarme un carrito, di la entrada y me saqué un carrito nuevo. Un carrito nuevo del año, estaba diciendo yo a mi esposa, pues que mira, mucho carro nuevo del año, una comodidad que ustedes no tienen, comparada con los otros que eran un carrito viejo. El olor era bien bueno, olía nuevo, olía, ¿sabes? Y caminaba, y eran llantas nuevas, chotas, caminaba, y uno se sentía. Entonces, y después de eso tuve otro carro más. Y así fui teniendo varios carros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno se acomoda, ¿verdad? Es difícil, es difícil volver atrás. Cuando usted se ha montado ya en un carro nuevo, y ya usted no tiene que andar caminando, ya no tiene que andar en los camiones, no tiene que andar sudando, oliéndolo, apretadero y todo eso, ya usted tiene una posición. Y no lo voy a decir, porque a veces en Estados Unidos tener un automóvil no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque el gobierno de Estados Unidos, en realidad, los gobiernos, aunque allá hay mucho transporte público, pero no lo suficiente y para que llegue a todos los lugares. Entonces, la gente que trabaja, ¿verdad? No es como aquí, que aquí hay muchos camiones, aquí está lleno esto de camiones, aquí pasan los camiones uno tras de otro. Yo vivo aquí en un lugar donde pasan una cantidad de camiones que eso es increíble. ¿Entiendes? Allá en Estados Unidos no, los camiones o los buses, como le llaman, el bus, pasa cada determinadas horas, ¿verdad? Solamente para ciudades como la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Ahí sí hay, porque salen de ciertos puntos y la gente toma esos autobuses y van allí. ¿Y porque en Nueva York el parqueo o el estacionamiento cuesta mucho? Y vale más el llevar su propio auto a la ciudad de Nueva York que ir en un autobús y después tomar un taxi. Es mucho más barato. Es mucho más barato. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno se acomoda, ¿verdad? Es muy difícil montarse a un camión o a un carro viejo. Y esto mismo sucede con las personas que están dentro de los movimientos. Entonces, aquellos que se llaman líderes, tanto de los partidos o los líderes sindicales, cuando llegan y se acomodan, ¿qué sucede? Empiezan a tomarla más suave la situación. Y ahí es cuando los patrones o los políticos, los neoliberales, los que tienen el control, en realidad, se aprovechan de ello porque esas personas están como si fuese anestesiadas. Por eso, si ustedes observan bien al presidente, el presidente habla, se levanta bien temprano por la mañana, se reúne. El presidente no quiso irse para la Casa de los Pinos, para vivir en aquella mansión rodeada de aquel palacio. No, él vive ahí donde él trabaja, donde él ve a la gente todos los días, al pueblo todos los días, tiene el contacto con las personas, para no perder el piso, es lo que se le llama. Cuando usted pierde el piso, usted lo pierde todo. Y eso es lo que sucede con muchos líderes, que no ven el ejemplo que el presidente está poniendo. El presidente está hablando de por sí con su propio ejemplo y ellos no lo observan. Hay veces el presidente no le dice nada porque el presidente quiere que ellos en realidad observen y que el pueblo observe lo que están haciendo esos llamados líderes que se están acomodando o que se han acomodado. En realidad no hacen nada. ¿Qué hacen ellos? Nada, ellos están contentos allí en su aire acondicionado, con su buenos sueldos. En realidad,
y no están haciendo absolutamente nada para lo que ellos supuestamente fueron electos. Entonces, hoy mi tema va a hablar acerca de Morena, movimiento, partido. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque he visto algunos videos y he visto personas que han hablado acerca de esto. Y le voy a decir algo. Y como a punto de comienzo del tema, vamos a tocar un poquito de lo que es la historia universal. Vamos a remontarnos un poco a la historia de atrás. Vamos a remontarnos de la época de las colonias, de la época de los feudales. En aquella época no había obreros. Los obreros surgieron después de la Revolución Industrial, ¿verdad? En los 1700, aunque sabemos que todavía en la Unión Soviética, en los 1900, todavía había señores feudales. Había obreros, pero eran muy pocos. Pocos. Una ciudad que era más San Petersburgo, que eran las más. Es decir, que la clase obrera todavía era muy incipiente en la Unión Soviética, mientras que en Europa la clase obrera era mucho más. La revolución industrial de los 1700, Inglaterra, Francia, Alemania, era mucho más. Austria, todos esos países europeos tenían, ¿verdad? Francia estaba mucho más, era más grande, la clase obrera, ¿verdad? En nuestros países de aquí de América resistía la clase obrera, nosotros éramos colonia. Estados Unidos y Cuba, México y todo Centro Sudamérica y el Caribe y África, pues éramos colonia. Entonces, nosotros no teníamos señores feudales, lo que teníamos eran colonos. ¿Cuál es la diferencia de los colonos a los señores feudales? Para algunos que a lo mejor no. La diferencia es que los señores feudales, ellos tienen un rey y tienen los dueños de los grandes latifundios, como le llamamos aquí, de las grandes plantaciones. Eran señores feudales que eran los condes, los marqueses. Esos señores feudales tenían campesinos, que eran los que producían. Eran campesinos, no eran esclavos. Es la gran diferencia. Eran campesinos que tenían las tierras y ellos las elaboraban y tenían que pagarle a los señores feudales sus impuestos y tenían que darle eso y después el señor feudal le daba a los reyes y así se mantenía. Aquí era diferente. Aquí nosotros teníamos colonias y teníamos esclavos. Y los colonos, colonizadores, eran los dueños de las plantaciones o las minas, que trabajaban y sacaban ellos y le daban, como se llama esto, al virrey del lugar donde estábamos nosotros y después para la corona. Entonces, hasta los 1900, ¿verdad? En realidad no hubo una clase obrera grande aquí, en lo que es las Américas, bueno, lo que es la América hispana, lo que ya en Estados Unidos sí se formó después de la guerra de la independencia en los 1700, 1800, ya, y el norte y el sur, una parte era esclavista y la otra parte era más industrial, el norte de los Estados Unidos, y hoy sigue siendo así, hoy las grandes industrias están más al norte, y las partes del sur de Estados Unidos son más agrícolas, y de madera, y el centro también tiene, ¿no? Pero las partes del norte son las más industriales, Chicago, toda esa zona, Nueva York, todas esas zonas son las más industrializadas, Estados Unidos. Bueno, entonces, pero aquí en nuestra América no había. ¿Qué sucede? Que en aquellos tiempos, los que empezaron a hacer, digamos de la época feudal, los que empezaron a movilizarse en contra del gobierno no eran los señores feudales, porque los señores feudales eran parte también del gobierno, pero aquellos mercaderes, ¿verdad? Iban, los banquistas, la gente de los bancos, la gente que tenían eso, no eran parte del gobierno, no eran parte del gobierno.
Y empezaron entonces a movilizarse e hicieron un movimiento. No le llamaban todavía el movimiento de derecha, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos en realidad eran gente rica y ellos lo que querían tener era participación en el gobierno. Y como tenían dinero, y dinero es poder también, es parte del poder, el dinero, como dice el dicho, baila el mono. Entonces, ¿qué hicieron estos reyes y estos señores feudales? Le dieron participación a ellos en el gobierno, porque dijeron, no, esta gente tiene mucho dinero y pueden comprar el ejército, y con la vera se nos va a levantar, vamos a darle participación al gobierno. Y le dieron participación. ¿Qué sucede? Aquí en las Américas, cuando se forman las revoluciones, hubieron movimientos, pero los movimientos contra quienes fueron, en realidad fueron los campesinos, ¿verdad? Los obreros en realidad no había, ¿verdad? Los movimientos. Entonces, todas las revoluciones y todos los cambios empiezan por movimiento, por movimiento. Así se constituye la gente se une. Claro, ¿qué sucede? Que los campesinos, en realidad, los campesinos están dispersados porque viven dispersados en todas las tierras, no hay muchos campesinos, pero están todos dispersados. Mientras que el sector obrero de la clase trabajadora en una fábrica está más condensado. Hay mucho más gente. Y entonces ahí empiezan los movimientos obreros. Ahí empiezan los movimientos obreros. Y empiezan a protestar en contra de los patrones, de los dueños. Y a la misma vez, de una forma indirecta, contra los gobiernos, porque los gobiernos permiten que a estos patrones pongan estas leyes usureras que ponen ellos y explotadoras y permitan estas leyes y los avasallen. ¿Bien? Pero así es como se forman los movimientos. Morena viene porque el presidente conoce mucho de historia, si ustedes se han dado cuenta, las personas que lo oyen, como yo, que lo oigo diariamente, yo me levanto todos los días temprano, lo oigo, y si no lo puedo temprano, pues lo pongo más tarde. Esa es la facilidad que tiene aquí en YouTube, en la televisión, que tú lo puedes poner a la hora que tú quieras. Y entonces yo lo oigo por lo regular todos los días. Le voy a decir casi un 98, un 99%, no decir 100%, porque hay veces que puede ser un día que no lo oiga, pero es muy difícil. Yo 99.9% yo lo oigo todos los días. Y él nos da una clase de historia, él conoce mucho la historia, y él sabe que antes de formar lo que se llama un partido, tiene que venir por un movimiento. Y después de ese movimiento, ¿verdad? Las personas, ya sea de cualquier lugar que sea, por eso es que Morena es mixto. Morena tiene personas que son abogados, licenciados, ingenieros, médicos, profesores de universidades, maestros, campesinos, obreros. Es decir, es mixto, tiene mucho, es una mezcolanza de todo, pues que es el pueblo, ¿me entiendes? Todo. Tuvo, ya se hartó de los gobiernos que teníamos, ¿verdad? Y se unieron, hicieron un movimiento y de ese movimiento crearon un partido, porque en este país, como es legal, constituir un movimiento y crear un partido, pues aquí se formó. Hay otros países que no, en Cuba no se puede hacer eso, fíjense de eso. Cuba nada más que existe un solo movimiento, que es el del gobierno de Fidel y de Raúl y de los militares, y el partido nada más que es el comunista, según dicen ellos. Y de ahí fuera, el que se salga por el trapo de eso, ellos lo dicen que son en contra de la revolución, porque ellos no admiten que las personas tengan segundas opiniones o tengan una opinión diferente, que las personas piensen completamente diferente. Es otra cosa completamente diferente. Es otro mundo completamente. Que el que no ha vivido ahí, porque la gente va a Cuba de paseo, y es una cosa. No es lo mismo ir de paseo que vivir ahí como viví yo en ese sistema. Que nací y crecí en ese sistema. Y me educaron en ese sistema. Entonces, a mí no hay que me haga un cuento de aquello. Ya yo lo he dicho ya, mi padre fue parte de ese gobierno porque perdió con Fidel en la sierra.
Yo fui parte de esa gente que le llaman los privilegiados. Claro, dentro de los privilegiados en Cuba hay los más privilegiados, los menos privilegiados y los súper privilegiados. ¿Entiendes? Yo era un privilegiado, pero conviví con gente que eran súper privilegiados. Entonces yo sé cuáles son las diferencias. Así que a mí no que me hable de eso. ¿Entiendes? Entonces, aquí en este país, las leyes, la Constitución, sí permiten que haya un partido. Y el presidente hizo un partido. Pero un partido que está gente de todos, ¿verdad? Claro. Pero hay una cosa que ustedes no se den cuenta. El presidente tiene una capacidad que muy pocas personas la tienen. El presidente a veces usted dice, bueno, ¿y cómo es posible que él ponga a fulano, a betano, fulano o putano, como dice uno, en un puesto, si es a lo mejor del PRI o es del PAN? Porque él sabe que esa persona tiene capacidad para hacer su trabajo. Pero el presidente está ahí y lo está observando. Es decir, que no está suelto. Como dice el dicho, a tus amigos tenlos cerca y a tus enemigos mucho más cerca todavía. Tiene que controlarlo. Y él lo está. Entonces, él sabe que esas personas están capacitadas y pueden hacer el trabajo, pero él lo está observando. No le está dando rienda suelta que hagan lo que quieran. No. Entonces, usted puede tener a alguien en un puesto, no importa que esté de acuerdo o no, siempre y cuando él realice el trabajo, hasta que usted tenga una persona capacitada de verdad que vaya de acuerdo con lo que es los lineamientos del partido, de la ideología. Y entonces usted no tenga que preocuparse de estarlo vigilando a él, que esté suelto y él hace. Porque eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que cada uno de nosotros tenemos que ser por sí un líder. Tenemos que estar capacitados. No podemos ser marionetas, no podemos hacer, ¿sabes? Que nos tengan controlando y nos tengan diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros tengamos una conciencia bien entrenada y capacitada para nosotros, por nosotros mismos, ser capaz de realizar las cosas. Por eso es que yo hago estos videos. ¿Entiendes? Entonces, uno de los grupos que a mí me gustaría tocar, que es una de las cosas que yo hablo acerca, ¿por qué Morena está tan lleno de tantas? Porque aquí, lo que es en realidad el movimiento revolucionario de la clase trabajadora, que es lo que debería ser, en realidad lo que dirigen, lo que deben dirigir esta nación, no son los politiqueros ni nada de eso, olvídense de eso. No. Es la clase trabajadora, la clase campesina, la clase estudiantil, los profesionales, los intelectuales, todos unidos en un sindicato, que ellos tengan sus sindicatos. Porque cada uno tiene sus propios intereses, créanmelo, y cada uno tiene un punto de vista, pero eso es lo importante. Eso es lo importante, que a veces la gente no se da cuenta cuando el presidente dice, yo soy el presidente de México, dice de todo México, de la República de México, de todos los mexicanos, sean artistas, abogados, intelectuales, sean campesinos, obreros, sean pintores, sean lo que sean. Es el pueblo de México. Él es el presidente de todo México. Porque para eso el pueblo votó. Entonces él no puede tener un partido, él no puede decir, no, yo soy el presidente para los morenistas. No. Quítese la idea de eso. Esto no es un partido, esto no es un gobierno de partido. Esto no tiene que ver nada con los partidos, los gobiernos que ustedes conocen que se llaman de socialistas, comunistas. Esto no tiene que ver nada con esto. Esto es una revolución de verdad, de corazón, diferente completamente, que no tiene que ver nada con esas mentiras y esas falacias que han venido. Se lo digo yo, que he vivido en esos países y los conozco bien. Esto no tiene que ver nada. Esto es un gobierno para el pueblo, del pueblo y por el pueblo. Y el pueblo es todo, es una clase mixta de todo, intelectuales, abogados, ingenieros, médicos, limpiadores de calle, recogedores de basura, intelectuales, pintores, artistas, músicos, es de todo, es una mixto. Y cada uno tiene un punto de vista y una forma de ver las cosas diferente.
Entonces cada uno tiene que tener su representante, y para eso, ¿cuáles? Pues se constituyen lo que son las clases obreras, los partidos, a través de los sindicatos. Nosotros sabemos que los sindicatos aquí en este país están corruptos, que están vendidos todos en su mayoría. Pero es parte de nosotros, de los trabajadores, de los luchadores, de los revolucionarios, de la gente consciente, que tengamos que trabajar arduamente en formar un sindicato que valga la pena, que responda a los intereses de nosotros, de cada clase, de los médicos, de los intelectuales, de los artistas, ¿verdad? Y para eso existe después los legisladores, cuando se reúnen ellos y discuten. Para eso está. Para cuando ellos se reúnen y cada uno pone sus intereses, los maestros tienen sus intereses. Pero si los maestros no tienen a alguien que los represente, están mal. Si los médicos no tienen a alguien que los represente, están mal, no avanza. Si los intelectuales no tienen a alguien, ¿verdad?, que están ellos hechos en un sindicato, están mal, no avanza. Para que esto de verdad avance, de verdad, tiene que constituirse en verdaderos movimientos revolucionarios a través de los sindicatos. Los sindicatos, olvídense de los políticos y la politiquería, olvídense de eso. Los sindicatos son los que tienen que tomar. Y los que van a hacer eso van a ser ustedes. Ustedes, los trabajadores, los obreros, los intelectuales, los médicos, los artistas, los estudiantes, los campesinos, todos tienen que hacer de que funcione el sindicato. Y para que funcione, ustedes tienen que hacerlo funcionar. Por eso es que ha habido muchos problemas en las revoluciones que hay. Yo estaba viendo los otros días a Mujica. Mujica es un hombre que tiene mucho conocimiento y pasó, un hombre revolucionario, y pasó en la lucha y llegó a ser presidente. Y dijo, una de las cosas que nosotros hemos fallado es que no hemos reconocido, ¿verdad?, estas clases, que no hemos reconocido la cultura de una nación, que no hemos enfocado mayormente en la cuestión económica. Sí, porque el marxismo habla de la economía, de que según la economía es el pensamiento, que la forma de pensar es lo que hace. Sí, pero en realidad hay otras cosas también. La persona, aunque usted, como dice el dicho, aunque el mono se vista de seda, sigue siendo mono. ¿Entiendes? Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que no es que usted se sube a un carrito nuevo, que usted tenga esto. No. Usted va a seguir. Si usted no tiene una forma de pensar diferente, usted va a ser, sigue siendo el mismo, claro. Y sabemos que eso no se cambia y no se transforma de un día para otro. Eso toma tiempo. La revolución de conciencia trabaja sobre eso. Es sobre eso. Es el cambio de conciencia, de personalidad. Tiene que uno ver, ya no solo por sus propios intereses y el de su familia, sino el de todo el mundo. Usted ve por usted, claro, por usted, ve por sus hijos, por su familia, los más allegados, porque si no fuera así, es una mentira. Pero a la misma vez, también tiene que tener los intereses que es de la comunidad, de la nación. Hay una parte en la Biblia, donde dice la Biblia, en los escritos antiguos, que dice, ustedes quieren observar algo y quieren aprender, vean a las hormigas. Cómo las hormigas trabajan, y se sacrifican y se esfuerzan para la comunidad, ¿verdad? Aunque pierdan la vida, sea lo que sea, pero ellos se trabajan y se sacrifican para la comunidad, para el grupo de ellos. Pues es parte también. Nosotros tenemos que hacer, no tenemos que matarnos, ni morirnos, ni nada, ni llegar a un sacrificio de esa índole, pero tenemos que aportar nuestro granito de arena. Tenemos que hacer, para que esto funcione, poner cada uno de nuestra parte. Entonces, tenemos que poner también los intereses de nosotros, los intereses de nuestra familia, porque si usted no se quiere usted mismo, nadie lo va a querer. Olvídese de eso. Usted tiene que quererse usted mismo y querer a su familia, para que también usted pueda querer también a la nación, al pueblo donde usted viva, ¿verdad? Porque así funciona. Entonces, ustedes tienen que hacer
que los sindicatos, se lo estoy diciendo a toda la gente trabajadora que pertenece a un sindicato, tiene que hacer que los sindicatos trabajen en beneficio para ustedes, que ustedes hablen, se reúnan, le pidan, les exijan y sepan los estatutos por los cuales está constituido el sindicato y verlo y estudiarlo y aprenderlo y pedir en base a eso, exigirle y constituirse un gran poder, el sindicato de los trabajadores. Y de ahí ustedes sacan sus líderes que lo van a llevar a la Cámara, a que lo representen a ustedes. Van a ser los legisladores, van a ser lo que le llaman aquí los senadores o los legisladores. Ustedes tienen que salir de ahí, no tienen que salir. Olviden, esos politiqueros de los partidos políticos, eso tiene que cambiarlo completamente. Hay que cambiar con una revolución de conciencia, hay que cambiar eso. Tenemos que cambiarlo. Y es muy duro, es muy difícil, yo lo sé, pues estamos acostumbrados a la usanza de que nos han traído por años, por siglos, de que los políticos son los politiqueros, porque es lo que le podemos llamar, políticos no. Los politiqueros son los que han llevado y han dicho y han hecho, y ellos son los que controlan y hacen sus partidos y hacen sus cosas. Entonces, dentro de la cuestión legal, tenemos que construir nuestros partidos, nos afiliamos a un partido, pero tenemos que trabajar dentro, ¿verdad? Dentro del sindicato. Y tenemos que aprender cuáles son las reglas de ese partido. Y hacer de que los sindicatos funcionen en base a esos principios. ¿Para qué? Para que cuando ustedes sean legisladores o sean senadores o estén representando, la gente dice, bueno, nosotros sabemos que el grupo de Morena o el grupo del fulano de tal, de lo que sea, el grupo con el partido que ustedes tengan, tal partido, tienen esta ideología. Y la gente, entonces, ustedes representan a una ideología y la gente sabe, porque en realidad esto es para beneficio de todo el pueblo. Por eso que el presidente dice, hay libertad para que las personas tengan partidos. Usted no puede hacer de que los partidos desaparezcan, de que sea un solo partido, una sola idea. Olvídense de eso. Porque no es una sola idea, no es una sola ideología y no es un solo interés. Son muchos intereses. Pero todos esos intereses, ¿verdad? Como una rueda dentada que tiene muchos dientecitos, así son. Pero todos trabajan en armonía, ¿verdad? Y mueven la rueda y así va la bicicleta o el camión, va para adelante. Cuando se engranan uno con otro, es igual. ¿Entiendes? Usted puede tener, pero tiene que tener un común, como dice en matemáticas, un común denominador. Por tener varias cifras, ¿verdad? Pero tiene que buscar un común denominador. Y si no, hay que sumarla y dividirla entre todos y buscar un común denominador que sea factible para todos. Ustedes saben, los que han estudiado matemáticas, que puede haber un 8, un 9, un 10, un 5, un 4, un 3. Dice, bueno, ¿cuál es el? No existe. Bueno, pues súmelo entre todos y divídelo entre todos. ¿Cuánto hay? Son 10 números diferentes, súmelo. Y el resultado, divídelo entre la cantidad, que son 5 números, divídelo y ese es el común denominador para todo. Ese va a ser, y así tiene que ser también en la política. ¿Entiendes? Para que sea parejo para todo el mundo. Porque la gente dice, ay, a veces que la igualdad. No, la cuestión es igualdad de oportunidades. No todos somos iguales. Créanmelo, eso es la mentira más grande que la gente. No. Cada uno tiene su forma de pensar y tiene su forma de donde venga, su crecimiento, su nacimiento, lo que ha sido, ¿entiendes? No ha tenido todo el mundo la misma oportunidad, no todo el mundo tiene las mismas raíces. ¿Entiendes? No venimos, ¿entiendes? No tenemos las mismas costumbres. A uno le gusta el azúcar, a otro le gusta la miel, a otro le gustan las cosas que sean ácidas y así, ¿entiendes? ¿Y por qué vamos a obligar a aquellas personas que no les guste beber un trago de ron, decirle no, ron y obligarlo? Tenemos que respetar, ¿entiendes? Hay unas cosas que tenemos que entenderlo, tenemos que respetar
las creencias, la ideología, el pensamiento de las personas. Porque, como dijo Benito Juárez, el respeto a las cosas ajenas es la paz, ¿entiendes? Entonces, eso es una de las cosas. Usted no le puede obligar a una persona que coma o que tome algo si no quiere. Está violándola. ¿Entiendes? Entonces tenemos que aprender. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar todos unidos. Y los sindicatos, es muy importante. Tenemos que trabajar duramente en la cuestión sindical. A todo el mundo se lo estoy diciendo. A todo el mundo. Esto es para todo el mundo, no hay una diferencia. Mi lucha viene de ahí, en realidad. Y eso fue lo que yo aprendí. Y me di cuenta que sin una lucha sindical no podemos llegar a nada. Una revolución en realidad no puede triunfar donde no existe un sindicato fuerte. Cuando le llamo un sindicato, no es un solo sindicato para todos, no, es los sindicatos de todos los trabajadores. Por eso la Internacional dice los trabajadores del mundo unido. Todos los trabajadores, los campesinos, todos. ¿Ven? Y tenemos que respetar eso. Porque para que las cosas en realidad funcionen y lleguen, como dijo Mujica, no se puede olvidar uno sus pensamientos, no puede olvidar uno sus creencias, no puede olvidar sus raíces. No puede. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros, o nos las han echado, o nos las han informado. Lo tenemos que transformar, por eso es que es la lucha de la revolución de conciencia. Ellos van a tener, cada uno tiene su forma, su ideología, sus pensamientos, sus creencias. Cada uno tiene su forma de ser y tenemos que respetarla. No podemos unirla toda y hacer un cambio y sacar uno para. No, esto es para todo el mundo, eso es mentira, eso no existe. Esto no es UNICEF que le sirve al hombre y a la mujer que sirve para uno y para el otro y le prueba, no, mentira, no, esto no es así. Esto no es así. Esto no es así. Esto es una rueda dentada. ¿Entiendes? Tiene que trabajar todo el mundo y todo el mundo se respeta. Y hay que respetarlas, las creencias hay que respetar para que entiendan, para llegar a un acuerdo, a una unidad. Yo sé que a muchas personas no, en realidad no le interesa, y le va a decir, bueno, ¿y este que está hablando? Pero yo le estoy hablando por experiencia, y porque he visto que los fracasos, que en realidad, ¿por qué? Porque es lo que la gente ha visto, es lo que la gente ha visto por generación de generación, de que los políticos, los partidos políticos, y los partidos políticos en realidad llegan y se acomodan. Y ustedes lo están viendo aquí ahora con los dirigentes llamados, los tales dirigentes llamados, que tienen un sueldo y se acomodan y empiezan a acomodar a su familia. Y ya quieren mantenerse en el cargo y no quieren dejarlo. Y quieren repartirlo y empiezan a hacer cosas. Porque dice Jesús en una ocasión, es duro darse cosas con un aguijón, nadie le gusta pincharse. ¿Entiendes? Entonces, el que tenga esa actitud en realidad no puede ser. Por eso es que una de las cosas que López Obrador dijo, hay que aquel que es reelegido para algo, no, pues hay que removerlo. Por eso es que él empezó primero por él de presidente. Y esto no solamente tiene que ser para los presidentes de la nación, esto tiene que ser también para los gobernadores, esto tiene que ser también para los alcaldes, los presidentes municipales, esto tiene que ser también para los partidos, para los llamados dirigentes. Es decir, para todo aquel que se constituya, que quiera decir que él es un servidor público o un servidor para la nación, un servidor para un movimiento, para un partido. Si no da la talla, tiene que ser removido. Y el presidente dio ejemplo, pasando por él. Pero los demás no lo hacen. Mire Mario Morena, que no quiere, llega el tiempo que quiere cambiar y él dice, no, yo me voy a mantener aquí hasta el 24.
¿Por qué? Porque quiere poner a alguien a su antojo, a su gusto, para que cuando él ya no esté, él está como hizo Alito. Yo voy a poner gente en posiciones para que cuando yo, para no seguir perdiendo mi hueso. ¿Entiendes? Entonces, se quieren acomodar. Y como hizo la Ciclali, que se montó también el tren, el cabú de Mario Delgado. Porque también vio. ¿Entiendes? ¿Y qué le pasó al otro, a Gibran también? Muchacho que veíamos que era era muy bien preparado, pero resultó ser que también los intereses lo cogieron y lo molaron, se montó. Se lo vio la máquina. ¿Ya? Y así sucede con aquellos que en realidad no tienen o no pueden fomentar una ideología verdadera, porque es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Ser lo que el presidente está haciendo, predicando con el ejemplo, es bien difícil, amigo. Por eso él dice, la gente se cansa. La gente se cansa. Bueno, pues si tú te cansas, tienes que moverte y darle paso a otro. Si ya yo no puedo seguir, y la gente de abajo está viendo que ya yo empiezo a fallar, pues que me quiten y pongan a otro que venga con ese impulso, una sangre nueva. Y así, para que no pare, para que el tren no pare. Sigue. Entonces, hay que empezar observando a las cosas que el presidente está haciendo, para nosotros también hacerlo en nuestra vida privada, en nuestra vida como sindicalistas, como líderes, y exigirle a aquellos que nosotros estamos poniendo también. Tenemos que también exigirle a ellos. Entonces, el movimiento Morena empieza siendo un movimiento. Y ya como le dije, tiene que pasar una época de prueba, como dijo Ackerman. Mínimo 3 años. Estudiándose y preparándose. Para que después él pueda llegar y ser miembro del partido. Por ahora. ¿Por qué le digo por ahora? Porque en realidad yo sé, seguro lo sé, que es muy difícil cambiar. Es muy difícil cambiar, no es fácil, no van a pasar generaciones para que haya una transformación y la gente vaya empezando a madurar. Los países del norte, de allá, los países bálticos, allá, tienen un grado de conciencia, pero eso no fue un día. Acuérdense que esa gente hicieron su revolución industrial hace más de 300, 400 años. Ellos tienen una trayectoria, historia muy diferente a la de nosotros, mucho más tiempo. Nosotros venimos de una colonia, de una esclavitud, ¿entiendes? Y de ahora de una revolución diferente. Es decir, que nosotros tenemos que pasar por todas esas cosas, ¿verdad? Para llegar a ese grado. Porque podemos, López Obrador, y si los otros presidentes que vienen van a seguir, podemos llegar a tener una economía muy grande, ¿sí? Porque México tiene la capacidad para tener una economía fuerte. Pero, ¿y qué pasa con la mentalidad de las personas? Es lo que dijo Mojica. La economía sola no basta. Créanme. Hay que también trabajar con la mente. La economía puede funcionar muy rápido, pero es que López Obrador está haciendo hincapié en que la nación tenga que tener un cambio de conciencia, una revolución de conciencia, tenga que tener una mentalidad, cambiarla. Él lo sabe. Si la nación no, si la gente del pueblo no cambia la forma de pensar, ¿verdad? De nada va a valer, créanme lo que le digo, de nada va a valer de que la economía suba, porque va a suceder lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una economía muy fuerte, ¿pero qué? ¿Pero qué? Es una economía que le llama capitalista del consumismo,
Y el consumismo no lleva a nada bueno, porque en realidad es la gente, ya cuando tienen eso, son muy individualistas, son muy para ellos. Eso es lo que lleva el consumismo. Usted tiene una economía muy alta, pero a usted no le interesa a las demás personas, a usted no le interesa. A usted nada más que le interesa por sus bienes. Y así se vive en Estados Unidos, yo lo he vivido. Son muy individualistas, no le interesa. No le interesa, lo que le interesa son que tiene la propiedad, que no pierde el valor, porque es un negocio, porque la gente lo que está viendo es en el dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos crear una sociedad de consumismo, que es lo que el Obrador está haciendo. No quiere crear una sociedad de consumismo. Él quiere crear una sociedad que a medida que vaya aumentando la economía, el nivel de conciencia de las personas vaya también creciendo paralelamente. Porque si no avanza, no funciona. Y es lo que ha sucedido en muchas naciones. Créanmelo, que lo estoy diciendo. Y ese es el propósito del presidente. Por eso es que hace todas sus mañaneras, da sus clases de historia, da todo eso. Porque aparte de conocer la historia, él ha vivido también. Él es parte de la historia porque él ha vivido también. Y ha pasado por todo eso. Tiene una experiencia muy grande. Y él se la está haciendo partícipe a todos ustedes. Y yo también, al igual con estos videos. Por eso lo estoy diciendo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque él hay cosas que no la puede decir de esa manera. Porque él es el presidente de toda la nación de México. Yo no soy el presidente de nadie ni de mi casa. Aquí la que manda en mi casa es mi mujer. Ella es la que dirige. Así que con eso se lo digo todo. Y no crean que yo creo en un matriarcado ni nada de eso, ¿no? Pero es la realidad. ¿Entiendes? Entonces, eso es una de las cosas principales que yo le quiero decir a ustedes. Pónganse las pilas y actúen en armonía para que esta nación camine progresivamente, tanto económica como mental, intelectual, también, para que no se queden atrás, para que no se lo coma el consumismo. ¿Okay? Por eso les voy a agradecer de que hagan partícipe a sus compañeros, a sus amigos, a su familia, a sus hermanos, a todo aquel que ustedes puedan, ¿verdad? Compañeros, lo que sean, puedan hacerle partícipe y compartir mis videos, se lo voy a agradecer. Yo les voy a agradecer que ustedes compartan. Que si me pueden dar un like, lo que ustedes quieran, pero que me hagan saber para ver si los otros me oyen o no me oyen, si me ponen, y para saber también el efecto que está haciendo. Acuérdense que esto, ya yo estoy viejo, como que dice, ¿verdad? Pero yo quiero que esta nación, que es el faro de luz, ¿verdad?, alumbre para todo el mundo. Pero cada uno de nosotros somos una velita, un bombillito de este faro. Entonces, cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Y de la única forma es compartiendo y haciéndole llegar este mensaje, y los presidentes y todo, a todo el mundo. Para que cada uno ponga de parte. Entonces, compartan, por favor, denle like y háganme saber. Y yo así seguiré tocando estos temas de importancia. Muy agradecido estoy. Gracias y que pasen un buen día.